Hola ajedrecistas, ¿qué tal estáis? Esperemos que estéis todos bien y bueno, disfrutando del ajedrez y de estos días que ya se acerca el verano y el sol. Y bueno, hoy en la clase que vamos a ver, vamos a estudiar la estrategia con las torres. Vamos a avanzar un poquito más en los tres conceptos que hay que saber para jugar con las torres estratégicamente. Como sabéis, el primero es conectar las torres, que se consigue casi siempre con el enroque. Aquí vemos que estas dos torres están conectadas, la de A y la de F. Es decir, el enroque no es solo para proteger al rey, también sirve para conectar las torres. La segunda regla para jugar estratégicamente con las torres es colocarlas en las columnas abiertas o semiabiertas. Sabéis que la tercera regla estratégica para jugar con las torres es intentar doblar las torres. ¿Qué significa esto? Poner las dos torres en la misma columna para que ejerzan pues mucha más fuerza. Y luego lo que vamos a ver hoy es la cuarta regla, que quizás es la menos conocida y la menos utilizada, pero también muy importante para jugar estratégicamente con las torres, que es llevar esas torres a la séptima fila. ¿De acuerdo? Intentar llevar esas dos torres en la séptima fila para que ejerzan pues, muchísima presión en esa fila y que eviten que el rey pues, pueda salir la primera fila del rey. Bueno, vamos a verlo con algunos ejemplos para que lo entendáis. Aquí vemos que las torres blancas están conectadas y en esta partida pues el jugador de blancas hizo torre de a B1 amenazando a la dama. La dama se comió el peón de A2, que había quedado desprotegido, y en ese momento la torre de B pasa a la séptima fila. A la séptima fila de las blancas, obviamente. La dama se fue a A6 para amenazar a esa torre. ¿Y qué hicieron las blancas con la torre de F? Pues seguir con la tercera regla de la estrategia de las torres, que es colocarla en la casilla B1 para doblar las torres. Ya tienen las dos torres dobladas las blancas. Las negras que hicieron, pues pusieron su torre negra en la columna abierta, en la columna C. ¿De acuerdo? Aquí, fijaos que los dos jugadores están jugando estratégicamente siguiendo todos los principios de las torres. Las blancas se comieron el peón de A7, amenazando a la dama. Obviamente la dama no puede comerse a esa torre porque está defendida por el alfil de E3. Así que la dama se come un peón, que también se lo deja el blanco ahí en D3 sin defender. ¿Y qué hace con la torre de B? A la séptima fila. Pues ya tienen las dos torres, las dos torres blancas en la séptima fila, barriendo esa fila como una cuchilla. Y aquí es lo que hay que tener muchísimo cuidado y que tener muy presente a la hora de subir las dos torres a la séptima fila. ¿Por qué? Porque si se suben las dos torres a la séptima fila, lo que se está haciendo es que la primera fila, no está donde está el rey, se queda desprotegida. Entonces es muy fácil o muy típico que nos dejemos el mate del pasillo. Aquí las negras, perdón, hicieron dama de 1, jaque. Entonces, si llevamos las dos torres a la séptima fila, lo que hay que tener presente es intentar que el rey tenga una casilla de escape. Aquí el rey simplemente se va a H2 y bueno, ya no hay más jaques. La partida siguió con torre de 8. Y aquí las blancas empiezan a barrer toda esa séptima fila. Torre por D7. Las negras intentan presionar aquí con torre a C1 para dar un jaque en H1. Pero las blancas con las torres en la séptima fila pues empiezan a barrer. Torre E7 jaque, rey a F8, torre por F7 jaque. ¿Veis como las dos torres están totalmente unidas en séptima fila? Rey a E8, y aquí la dama entra en acción y dama a D8, jaque mate. Vamos a ver otra partida. Como veremos, se repite continuamente
todo este principio estratégico. Aquí vemos que el jugador de blancas tiene la torre en E1. ¿Dónde pondría esa torre de E1? Pues muy fácil. En la columna D, que es la única columna que está totalmente abierta. Y además amenazamos a la dama. Torre de E a D1. Obviamente la dama no puede comerse la torre porque está defendida por la dama blanca en F3. Así que la dama se va a B7. Caballo E6, siguió la partida. Torre a C8. Vamos a avanzar unos movimientos. Torre de A por A7. Primera torre en séptima fila. ¿De acuerdo? Aquí se intercambian damas. ¿Y qué hace la torre de D1? Venga, os dejamos unos instantes para que penséis. Fantástico. Pues sigue el principio estratégico de llevar las dos torres a séptima fila. Torre a D7. Y ahí las dos torres empiezan a barrer pues, toda esa fila sin dejar que el rey negro pues, pueda escapar. Y las dos torres negras están siempre intentando defender pues, a esos peones de su segunda fila. Torre G8. Alfil a C5. Amenazando mate. Alfil a F5. Torre a E7 jaque. Alfil por E7. Y a ver si veis el jaque mate en un movimiento que dan las blancas. Fenomenal. Torre por E7, jaque mate. Vamos a seguir viendo partidas con este principio estratégico para que lo vayamos interiorizando. Aquí vemos, en esta posición, quiero que me digáis con la torre de A, que está marcada en amarillo, ¿dónde la llevaríais? Venga, os dejamos unos instantes para que penséis. Fantástico, seguro que la habéis visto. Efectivamente, a la única columna abierta que hay siguiendo los principios estratégicos. Torre de A a D1. La partida siguió con dama D8, dama D6, torre por C8. Y ahora creo que nos digáis esa torre de F2, ¿dónde la llevaríais para continuar con la presión y con esos principios estratégicos? Fenomenal. Torre de F a D2. Doblando torres, fijaos la columna D de las blancas, toda la presión que están ejerciendo con estas tres piezas pesadas. Dama E7, dama por E7, rey por E7. Y ahora ya empieza la invasión de las dos torres blancas que ahora mismo están dobladas en la séptima fila. Torre por D7 jaque. Torre a séptima, primera misión cumplida. Rey a E8. Y ahora empiezan a barrer esa séptima fila. Torre por A7, G5 y la torre de D1 a D7, barriendo esa fila. ¿Cómo siguió la partida? Pues esas dos torres blancas hicieron muchísima presión ahí en esa fila. Torre H7 para defender el peón de F7. Caballo a D2, invitando más piezas al ataque. Aquí el caballo está amenazando saltar a F6 para hacer un doblete al rey y a la torre, con lo cual la torre de H7 para evitarlo se va a G7, el caballo sigue ahí a F6 dando jaque, rey a F8 y fijaos, torre por D8, jaque mate. Continuamos viendo partidas. Ahora veis que se repite continuamente. En esta posición vemos que la torre blanca, hay una torre en D5 que está ya en una columna abierta, ¿de acuerdo? Que está siendo amenazada por la dama negra. Entonces, ¿qué hace con la torre de H1? Doblar torres. Ya están las dos torres blancas dobladas en la columna D. El rey se va a F7 intentando escapar para evitar pues, posibles mates ahí en la última fila. Siguió la partida. Aquí. ¿Y dónde va la torre de D5? A D7. Ya está, en la séptima fila, además clavando el alfil
D7. Siguió H4 y aquí la torre de C7 empieza a barrer todos los peones de la séptima fila y dejando hueco para la torre de D1. B5 y la torre de D1, ¿dónde va? Pues lo mismo, se repite siempre. A D7, barriendo la séptima fila. Torre a E8 para defender el alfil. Torre a D6, amenazando la dama. Veis que el alfil de E7 está clavado. Dama a 2. Y aquí pues ya es una carnicería y ganan las blancas con dama por F5, rey a G8, y aquí se da el mate de la escalera, torre a G6, rey a H8 y dama a H5. Vamos a ver otra partida. Bueno, aquí vemos que en esta posición el rey está en E8, tenemos las dos torres conectadas y que se siguen los mismos parámetros de siempre. Torre de F a E1, jaque. Torre de A a D1, jaque. Pues ya tenemos las dos torres, las columnas abiertas. Rey a C8 y ahora ya con la torre de E a séptima fila directamente. Torre a F8, defendiendo el peón de F7. Torre por C7, jaque, apoyado por el alfil. Rey a B8. Aquí fijaos que el jugador de blancas hizo torre a D7, jaque, y barriendo esa séptima fila. Torre a C8 y torre a B7, jaque mate. Aquí el jugador de blancas, en esta partida, como veis, hizo torre a D7 porque tenía muy interiorizado lo de llevar las dos torres a la séptima fila, pero tenía un movimiento mejor que llevar la torre a D7. A ver si lo veis. Bueno, fenomenal. Esperamos que lo hayáis visto. Pues el jugador de blancas tenía, como hemos dicho, muy interiorizado lo de llevar las dos torres a la séptima fila, que es lo que hizo, luego dio mate un par de movimientos después, pero tenía un movimiento mucho más fácil, que era directamente torre a B1, sin llevar la séptima fila, ponerlo en la columna abierta, jaque mate. Ahí da jaque y no hay forma para las negras de evitar este mate. Vamos a ver otra posición. Aquí, con negras, torre a F4, muy bien. Aquí jugamos con negras. Esa torre de A7, ¿dónde la llevaríais? Pues siguiendo los principios de la estrategia de torres. Fenomenal. Para AC7, porque es una columna semiabierta. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, son enroques opuestos. Las blancas van avanzando peones. G5 contra el enroque. Y la torre de F8 de las negras, ¿dónde la llevaríais? Pues lo mismo. A C8, doblando torres. Siguiendo los mismos principios, siempre con la estrategia de las torres. Ya sabéis que es columnas abiertas o semiabiertas, doblar torres y, si podemos, torre en séptima. H5, siguen las blancas continuando, amenazando ahí el enroque negro, y las negras hacen torre por C2. Primera torre en séptima fila. Obviamente la séptima fila de las piezas negras es la segunda fila, la fila 2 de las blancas. Jaque. Ahora la torre negra empieza a barrer todos los peones de su séptima fila, de la segunda fila de las blancas. Torre a E2. Torre a F1. Y aquí las negras, fijaos, pues llevan sus dos torres a su séptima fila. ¿De acuerdo? Es como siguió la partida. Torre A4, ahora F5, amenazando la torre B4. Fijaos en la movilidad de las torres blancas y de las negras. Las torres blancas
están a la defensiva, pues defendiendo ese peón de F2, están, digamos, casi sin movilidad. Y las torres negras en la séptima fila, barriendo continuamente, ahí pues todos creando muchísimas amenazas. B5 para evitar que ese peón sea capturado. F4. Y aquí empieza pues una auténtica carnicería de las torres negras. Torre por G2. Torre a B2 jaque. Caballo a D3 jaque. Rey a D1 y torre de B a D2 jaque mate. ¿De acuerdo? Con la ayuda de esas dos torres conectadas que están en la séptima fila de las negras. Vamos a ver otra partida que se da exactamente lo mismo. La torre con negras también, la torre de A se va a la única columna semiabierta que tenemos, a la columna C. Vamos a avanzar algunos movimientos, ¿de acuerdo? La columna C ya se ha abierto. Entonces, ¿dónde quiere ir la torre que está en la casilla F8? Pues a F7, ¿no? Perdón, a C7 para doblar torres, con lo cual hace F7. El caballo se va al ataque y torre de F a C7. Ya tenemos las dos torres dobladas en la columna C. Caballo a D3. ¿Y dónde va la torre de la casilla C7? Venga, a ver si lo sacáis. Pues como siempre, siguiendo el cuarto principio de la estrategia de torres, torre a C2, ¿de acuerdo? A su séptima fila. Dama de 1, porque está siendo amenazada. Torre a D2, ¿de acuerdo? Amenazando a la dama. Uy, perdón, que me he ido con la torre a D2 amenazando a la dama. Está defendida esa torre por el alfil. Y la torre de C8, ¿dónde va? Pues efectivamente a su séptima fila. Torre a C7, barriendo toda esa fila. Torre a C1 y ya, pues fijaos, esas torres empiezan a barrer toda su séptima fila, la segunda fila de las blancas. Torre por F2, caballo por F2, dama por F2, jaque, rey H1 y dama por H2, mate. Como errores típicos, como os he dicho, hay que intentar no subir las dos torres a la séptima fila a toda costa, que puede ser muy buena idea y muy fuerte, pero el mayor peligro es dejarnos el jaque mate del pasillo. Por ejemplo, en esta posición, si la torre de B1 va a B7, ¿de acuerdo? Diciendo, bueno, pues muy buena jugada, porque estamos subiendo las dos torres a séptima fila y tenemos un ataque potentísimo, pues aquí, como no hemos dejado ninguna salida al rey blanco, pues las negras directamente, al tener la primera fila totalmente desprotegida, pues dama de 1 sería un mate. Es decir, subir las dos torres en este caso en primera fila sería un tremendo error. Aquí, por ejemplo, pues también, aquí, si la torre de D1 se come el alfil de D7 y además subimos las dos torres a séptima fila, pues también sería un tremendo error porque decimos, bueno, perfecto, dos torres a séptima, ahora barremos esa séptima fila, pero como ya os hemos comentado, el mayor peligro es dejarse el mate del pasillo. Aquí con torre C8, C1, pues fijaos, tenemos las dos torres muy bonitas en séptima, pero nos hemos dejado un jaque mate y imparable. Aquí la torre que ha subido a D7, aunque baje otra vez, pues ya la torre de C1 come la torre y ya sería pues un mate. Vamos a ver una partida muy corta, pero muy instructiva. Movimiento a movimiento y vamos a analizarla y vamos a ver cómo acaba. E4, E5, caballo F3 amenazando ese peón, D6 defendiendo ese peón, es una defensa finidor, caballo a C3, las blancas siguen desarrollando piezas,
caballo F6, hasta aquí todo muy normal. Y aquí las blancas hacen D4, ¿de acuerdo? 2 D4, rompiendo el centro. El caballo de B se va a D7, sale por D7. Por C6, pues igual ahí puede haber más problemas por el avance D6, perdón, D4, D5, o si ponemos el alfil a D5 y luego avanzamos este peón, ese caballo estaría clavado, con lo cual todos esos problemas, las negras salen con el caballo a B7. Aquí las blancas comieron D por E5, caballo por E5, es una partida en que se empieza a simplificar todo casi desde el primer movimiento, caballo por E5, dama por E5, y ahora quiero que paréis el vídeo y que penséis si sería bueno el cambio de damas. ¿Qué os parece que las blancas con dama a D1 se coman a la dama de D8? Nos dejamos unos instantes. Fenomenal. En este caso sí sería un buen cambio. ¿Por qué? Porque con dama de D1 por dama de D8, ¿qué estamos haciendo? Cambiando damas. Esta es única, obviamente, jaque, el rey se tiene que comer a la dama. Estamos provocando que este rey, al haberse movido, ya no se pueda enrocar en toda la partida. Se va a quedar en el medio. Y además de quedarse en el centro del tablero, se va a quedar ya en una columna que está abierta, ¿de acuerdo? Hemos cambiado damas, pero ese rey ya no se va a poder enrocar y además se va a quedar en el centro del tablero en una columna abierta, pues expuesto a todos los ataques, sobre todo de las torres blancas. Bueno, aquí las blancas siguieron con alfil a G5, clavando el caballo de F6, las negras quieren salir de la clavada. Y ahora quiero que paréis el vídeo y que intentéis, siguiendo el principio estratégico de las torres, penséis qué movimiento sería el mejor de las blancas. Nos dejamos unos instantes para que penséis. Fantástico. Muchos de vosotros en esta posición contestáis torre de A D1, que no está mal, dando jaque al rey negro. Es siguiendo el principio estratégico de las torres. Esa torre de A la llevamos a una columna abierta, lo cual es fantástico, y además damos jaque al rey negro. Pero en este caso hay un movimiento aún mejor. A ver si lo saquéis. Os dejamos unos instantes más para que lo penséis en el caso de que no lo hayáis visto anteriormente y hayáis dicho torre de A D1. Muy bien, seguro que ya lo habéis sacado a la segunda, va la vencida. En este caso, el jugador de blancas se enrocó en largo y mató 2 pájaros de un tiro. Protege al rey y además coloca la torre en D1 dando jaque al rey negro. Vemos que es un movimiento pues, muy lógico y como hemos dicho, pues mata 2 pájaros de un tiro. Está protegiendo al rey con el enroque y además colocando la torre en D1 a la vez dando jaque al rey negro. Las negras se tapan del jaque con alfil a D7. Las blancas llevan su alfil de F1 a C4. Ahora ya amenazando este peón. Este peón de C7 es defendido por la torre en C8 y las blancas hacen torre a D3. ¿Con qué propósito? Venga, os dejamos unos instantes para que pues veáis cómo vosotros podéis jugar, pues podéis tener tan interiorizados como esos dos jugadores la estrategia con las torres. Efectivamente, el propósito de las negras, de las blancas, no es otro que, bueno, aquí las negras para salir de la clavada movieron su rey a E8
Y las blancas, con el movimiento torre de A3, no hacen otra cosa que dejar una casilla libre a la torre de H1 para doblar torres. Ya tienen las dos torres dobladas. Vamos hacia atrás un momento. Vemos que con el alfil C4, aparte de amenazar a la casilla F7, lo que está haciendo ya es conectar las torres. ¿De acuerdo? Primera regla estratégica de las torres cumplida. La segunda es doblar torres. Bueno, y otro obviamente es colocar las torres en la única columna abierta que tiene ahora mismo el tablero. Entonces, como hemos dicho, primero colocar torres en la columna abierta. Segundo, conectar torres. Y doblar torres. Hasta ahora, el ABC de la estrategia de las torres la han seguido perfectamente las blancas. El alfil de C4 se va a... Perdón. El alfil de D7 sale de la amenaza de las dos torres. Las blancas empiezan a simplificar porque tienen una posición estratégica bastante buena, bastante ganada. Entonces empiezan con alfil por F6, alfil por F6, y aquí las blancas hacen un movimiento muy bueno, que es alfil a B5, clavando este alfil. Obviamente aquí las negras casi no tienen más remedio que tomar el alfil, y las blancas toman el alfil caballo por B5, amenazando tomar el peón de C7 y hacer un doblete a la torre y al rey. Para defender ese peón, el alfil de F6 se va a D8, que sería pues un pequeño error, la verdad. Sería más fuerte torre a C8, pero bueno, si se va a torre a C8, el caballo se comería este peón, con lo cual la posición de las negras ya es bastante. Pero bueno, hicieron alfil a D8, ¿y qué hacen las blancas? Venga, os dejamos unos instantes para que veáis penséis qué hizo el jugador de blancas. Muy bien, pues efectivamente, torre a séptima fila, ¿de acuerdo? Además amenazas con dos piezas el peón de F7, pero bueno, ya ha llevado una torre a séptima fila. C6 amenazando el caballo hace C7 jaque, haciendo un doblete al rey y a la torre, con lo cual el alfil de D8 se lo tiene que comer. Torre por C7, y fijaos que ha conseguido las blancas. Torre séptima fila, amenaza este peón. Para defenderlo la torre de A se va a B8. ¿Y qué hace el jugador de blancas? Venga, os dejamos unos segundos, que ya lo sabéis seguro, para ver cómo continuaron las blancas. Muy bien, efectivamente, con la torre de D1, torre a séptima. Ya tienen las dos torres en séptima fila, barriendo pues toda esa séptima fila y creando pues múltiples amenazas. Hicieron B6, fijaos que este peón ya está amenazado por las dos torres. La posición de las negras ya es casi exactamente perdida. Torre por A7, torre a D8, que es ya un tremendo error, y torre a E7, jaque mate. Jaque y mate con las dos torres aquí amenazadas. Entonces, como vemos en esta partida, hay diferentes momentos, pero el jugador de blancas sigue continuamente las cuatro reglas, los cuatro principios de las torres. Primero, torre a D1, que es poner las torres en las columnas abiertas o semiabiertas. Luego, con alfil a C4, lo que hace es conectar las torres. Con torre a D3, propicia que la torre de H1 pueda ir a D1, doblando torres.
Y una vez que hemos conseguido este propósito, lo siguiente es torres a séptima fila. Como veis, esta partida es muy ilustrativa de cómo el jugador de blancas ha llevado la estrategia de las torres, siguiendo todos los principios de las torres a rajatabla. Y bueno, pues esta estrategia de las torres, perdón, como os decimos siempre, la siguen tanto los jugadores principiantes, los aficionados, jugadores de club, como los grandes maestros. Es decir, es la sota, caballo y rey de la estrategia ajedrecística con las torres. Así que bueno, esperamos que lo hayáis aprendido, que lo hayáis interiorizado y que sobre todo pues lo practiquéis en vuestras partidas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.